Mi nombre es Mario Torres, soy estudiante de Relaciones Industriales del tercer semestre. El mercado. En la economía son cualquier conjunto de bienes y transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo entre el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, ONG, entre otros. El mercado es también el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el intercambio. Entre otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a través de la cual son ofertantes, productores, vendedores y demandantes, consumidores o compradores de un determinado tipo de bien o de servicio. Entran, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales. Tipos de mercado. Entre las distintas clases de mercado se pueden distinguir los mercados al por menor o minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los mercados WEX, los mercados de productos intermedios, de materia prima y mercados de acciones, o sea, como la bolsa de valores. Estructura del mercado. La estructura del mercado, también conocida como forma del mercado, describe el estado de un mercado con respecto a las ofertantes y a los demandantes del mismo. Las formas principales del mercado son: competencia perfecta, en la cual el mercado consiste en un número muy grande de firmas procediendo de un producto homogéneo y número muy grande de personas demandando ese producto. Competencia monopolística, también llamada mercado competitivo, donde hay una gran cantidad de firmas de independientes que tienen una proporción muy pequeña de la cuota del mercado. Oligopolio, en el cual un mercado es dominado por un número pequeño de las cuatro que poseen más de 40% de la cuota del mercado. Oligopsonio, es un mercado dominado por muchos vendedores y algunos compradores. Monopolio, donde hay solamente un abastecedor de un producto o un servicio. Monopolio natural, un monopolio en el cual la eficiencia de la economía resulta ser la causa del aumento en la escala del tamaño de la firma. Monozonio, cuando hay solamente un comprador en el mercado. La forma de competencia imperfecta es absoluta, idéntica a las condiciones del mercado realista, donde algunos competidores monopolistas, oligopolistas y duopolistas monopolísticos existen y dominan condiciones de mercado. Estas preocupaciones algo abstractas tienen para determinar algún, pero no todos los detalles de un sistema concreto específico del mercado, donde los compradores y los vendedores satisfacen y confían realmente al comercio. La secuencia correcta de la estructura del mercado de los demás o menos competitivos es competición perfecta, competición imperfecta, oligopolio y monopolio puro. Los criterios principales de los cuales no se puede distinguir entre diversas estructuras del mercado son el número y el tamaño de productores y consumidores en el mercado, el tipo de mercancía, pero para eso necesita correccionarse. Demanda. La demanda se define como la cantidad y la cualidad de bienes o servicios que se pueden adquirir en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores en un momento determinado. La demanda es una función matemática. Factores. El primer factor, el precio del bien en cuestión. Como es lógico, cuanto más caro sea un producto, normalmente menos será su demanda, mientras que más barato, mayor será su demanda. La cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. El precio de los bienes relacionados. Distinguimos dos tipos de bienes: bienes complementarios,
Son bienes que se consumen conjuntamente, es decir, no es posible consumir uno sin consumir también el otro. Ejemplo, de ellos son los coches y la gasolina, las zapatillas y los cordones, o las lámparas y las bombillas. Al aumentar el precio de algunos de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también se disminuye la demanda de su bien complementario. Así aumenta el precio de los bombillos, por ejemplo, disminuirá la demanda de este bien, también podrá hacerse a las demás lámparas. Bienes sustitutivos son aquellos cuyo consumo es excluyente entre sí, es decir, consumir uno implica no consumir el otro, ya que ambos satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, el azúcar y la sacarina, la mantequilla y la margarina, o el té y el café. Al aumentar el precio de uno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero aumenta la del bien subjetivo. Por ejemplo, si aumenta el precio de la mantequilla, disminuye la demanda de este bien y aumenta la demanda de la margarina, su bien sustitutivo. La renta disponible. La relación entre los cambios en la renta disponible y la variación de la demanda permite clasificar los bienes en inferiores. Son aquellas cuya demanda disminuyen al aumentar la renta disponible. Por ejemplo, el transporte público, el tabaco de liar y las marcas blancas. Las normales son aquellas cuya demanda aumenta en la misma proporción que la renta de los demandantes. Casi todos los bienes son normales, de lujo. Son aquellas cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse la renta disponible. Por ejemplo, las joyas, los coches deportivos y las segundas residencias. Las preferencias del consumidor, los gustos, las preferencias y la moda determinan el comportamiento de los demandantes con independencia de los precios o de la otra renta. La interpretación de la curva. La interpretación de la curva es la demanda, es la representación gráfica de una relación matemática entre la máxima cantidad de un determinado bien o servicio que un consumidor estaría dispuesto a comprar a cada precio de ese bien. La elasticidad de la demanda, también conocida como la elasticidad del precio de la demanda, es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. En principio, la elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada, dividido por el cambio porcentual en el precio. La elasticidad de la demanda puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda. Tipo de elasticidad: elasticidad de precios de la demanda, elasticidad de ingresos de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda y elasticidad de precios de la oferta. La oferta es la cantidad de bien o servicio que las empresas están dispuestas a producir a un precio determinado y condicionado por una serie de factores: el precio del bien en cuestión, los costos de producción y los objetivos empresariales. El precio del bien en cuestión. Normalmente, cuanto más caro sea un bien mayor, será la cantidad del mismo que las empresas estén dispuestas a ofertar. Del mismo modo, cuanto más barato sea, menor será su oferta. Los costos de producción, que a su vez dependen de los costos de los factores de producción. El beneficio empresarial se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Si aumentan los costos totales, disminuye el beneficio empresarial, por lo cual la empresa podría optar por contratar la menor distribución de costos. El beneficio aumentaría y con él también lo haría la oferta. La tecnología. Cuando más eficiente sea una tecnología, mayor beneficio empresarial para la empresa será, con lo que ésta podría incrementar su oferta. Los objetivos empresariales. No es lo mismo producir para un mercado con grandes expectativas de crecimiento que para
Otro en el que las expectativas sean reducidas. Cuanto mayores sean las expectativas, mayor será la oferta por parte de las empresas. La curva de la oferta. La curva de la oferta de la empresa muestra la cantidad de un producto que está dispuesto a vender de un bien a un precio dado, manteniendo constante las demandas de factores que pueden afectar a la cantidad ofrecida. Las relaciones existen entre el precio y la cantidad ofrecida, es directa, ya que a mayor precio, mayor beneficio, por lo que los ofertantes están interesados en vender más cantidad de dicho bien. El equilibrio del mercado. La curva de oferta junto a la curva de demanda es una de las herramientas del análisis teórico empleadas en la economía neoclásica para predecir la determinación del precio de un mercado. El punto de intersección entre ambas curvas se conoce con el nombre del equilibrio entre la oferta y la demanda. Análisis de los precios en competencia perfecta. Las empresas carecen de poder para manipular el precio y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados y bienes de servicio, donde la interacción de la oferta y demanda determina al precio. El mercado de competencia perfecta existen grandes cantidades de compradores, que será la demanda, y de vendedores, que será la oferta. De manera que ninguno de los compradores o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio.